Corría la década de los 90 en México. Los tazos, hielocos y pepsilindros estaban a todo lo que daba, y la sociedad le abría cada vez más las puertas a una revolución tecnológica. Mientras tanto, Ángeles Mastretta, la mujer símbolo de la valentía mexicana, se posicionaba como una de las máximas referentes en la literatura mexicana. Para platicar un poco más de ella nos acompaña Emilio Huerta. Ángeles Mastretta nació en la ciudad de Puebla el 9 de octubre de 1949. Ahí concluyó la mayoría de sus estudios hasta que se mudó a la Ciudad de México en 1971 por la muerte de su padre, quien en ella tuvo una gran influencia. Ella es una escritora y periodista. A lo largo de su vida, Mastretta quiso abrir el diálogo para involucrar cada vez más a la mujer en espacios políticos y culturales. Para hablar un poco más sobre su lucha, tenemos a Ricardo Méndez. Es una autora que le da gran importancia a los personajes femeninos. Esa importancia surge a partir de cuando la autora le contaba historias a su hija sobre las mujeres de su familia. Gracias a esto, surgen sus novelas como Mujeres de Ojos Grandes, donde los personajes femeninos rompen con todos los estereotipos. Y también otra de sus novelas es Mal de Amores. En esa novela nos tiene como protagonista a una mujer que se enamora de dos hombres. También una novela que destaca es Ninguna eternidad como la mía, que de esa es la que estábamos hablando. México se encaminaba a uno de los más grandes cambios políticos en su historia, la alternancia. Luego de 80 años, casi un siglo, el PRI dejaba de estar en el poder y se acercaba una nueva visión de la sociedad mexicana. Gracias a esto y a la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres organizada por la ONU, el movimiento feminista se impulsó y aquí en nuestro país comenzaban a aparecer los institutos de la mujer en gran parte de los estados de la República. Esto pudo haber influido para que, en Ninguna eternidad como la mía, Ángeles Mastretta mostrara una utopía llena de libertad y justicia. Una utopía de sueños y oportunidades para las mujeres de aquella época. Mastretta nos construye un personaje muy entrañable, una mujer que se enamora, que está en un escenario, que quiere saber lo que está pasando en el mundo. Al salir de casa, al poder enfrentarse a nuevas cosas, nuevos horizontes y sentirse bien con ella misma y buscar nuevos horizontes, pero el amor no la deja seguir con sus sueños y seguir con lo que ella quiere. ¿Cuáles son los personajes de Ninguna eternidad como la mía? Tenemos los personajes principales, que es Isabel Arango y Javier Corsas. Después de esto tenemos los personajes secundarios, que es Prudencia, que es la dueña de la casa donde llega a vivir nuestra protagonista Isabel. También tenemos a Pablo, que es amigo de Isabel. Y después de estos tenemos los personajes incidentales, que es Alice, la maestra de baile. Después tenemos los padres de Isabel. El texto personal de la protagonista, Isabel Arango, es muy parecido a la de la autora Ángeles Mastretta. Mastretta tiene que mudarse a la Ciudad de México luego de que falleciera su padre, y esto también para conseguir nuevas oportunidades. Isabel Arango también toma la decisión de ir a la Ciudad de México para cumplir su sueño de ser bailarina. Y esa parte curioso porque la historia se desarrolla en 1920. Un México aún más machista de lo que lo es hoy en día y mucho más de lo que lo era en 1990. De alguna obra la obra termina por mezclar la visión de Ángeles Mastretta de un futuro para las mujeres donde tengan libertad y puedan ir en búsqueda de sus sueños sin depender de un hombre. Sin embargo, hay algo que frena el sueño de Isabel. A pesar de su fortaleza, el amor, de la mano de un hombre machista y sin nada de responsabilidad afectiva, aparece en su vida para cambiar las cosas. El más claro ejemplo de un macho del siglo XX. Ninguna eternidad como la mía nos narra la historia de Isabel Arango, una joven que después de conseguir una beca para estudiar danza en la Ciudad de México, se termina mudando a la selva que era en aquel entonces y que sigue siendo hoy en día, pero mucho más después de los conflictos de México por ahí de la década de 1920. Es la señora Prudencia quien le da cobijo y soporte a Isabel, tratando de apoyarla para que pueda descubrir su verdadero camino a seguir. En su nueva aventura en la capital mexicana, Isabel se enamora de Javier, un cínico de manual, que no se preocupa por Isabel claramente y la conquista casi desde el primer instante. Pero esta atracción para Javier es plenamente carnal. Este romance nos muestra los vaivenes de un enamoramiento precoz, el amor inocente por un lado y el depredador. Es una historia de amor, un drama, el rechazo de los sueños por una ficción. Esta novela, además de contarnos la historia de Isabel, nos muestra de una forma distorsionada el camino del héroe, empezando en un mundo ordinario,
la casa de los padres de Isabel, para después tener este llamado a la aventura con su beca para estudiar danza. La historia está perfectamente mezclada entre la relación y el coqueteo de Isabel con Javier, la relación de Isabel con la señora Prudencia, y nos deja un final abrupto, tan abrupto como nuestro análisis y reseña sobre este texto. Queremos que la leas y nos des la interpretación de lo que tú le puedes dar al final y a toda la historia que vivió Isabel en esta aventura por la Ciudad de México para cumplir su sueño. Ángeles Mastretta es y sigue siendo al día de hoy una referente del movimiento feminista. Se ha sumado a las marchas y a los paros del movimiento en los últimos años y a sus más de 70 sigue escribiendo para fortalecer esta lucha. Sus obras han trascendido y han inspirado a miles de mujeres en México y en Latinoamérica. Te invitamos a conocer un poco más del trabajo de Ángeles Mastretta, empezando por su obra Ninguna eternidad como la mía.